Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 20. Hoy queremos subrayar de este capítulo el versículo 1 principalmente. Ya se saben la introducción, ¿verdad?, de todo lo que significa la salida de Éfeso, de San Pablo, Ñeponuma, Ojina, otros en nave. Y con lo que siempre vemos en nuestros estudios, nos damos cuenta y uno cada vez va marcando más cómo es que Pablo, por una parte, predica y esa misma predicación, ese mismo anuncio, el querigma sobre Jesús siempre crea divisiones o dificultades. En primer lugar, para la misma comunidad, porque la misma comunidad comienza a adherirse a Pablo, ¿verdad? Pero digo dificultades, no para los que se adhieren a Pablo, ¿verdad? Porque ellos entienden, saben y quieren seguir el camino de Jesucristo, esta predicación de Pablo. Pero el problema es en la comunidad. Oye, pues no la alboroto. Allá, ella sabe a Pablo. Cada vez que predica a Jesucristo, entonces la gente o aquellos que están cerrados, aquellos que son fanáticos, enseguida se alborotan. Dios te oí los hindúes. O reaccionamos. Apenas tengo las pues llevarse un mando. ¿Verdad? Porque cuando suelo ir y encuentro así grupos, por ejemplo, algunos que son así de una secta o protestantes, vamos a rezar todos juntos para que el Señor nos pueda dar la gracia, la bendición, etcétera, para poder curarnos. O pomo, ¿entendiste? O sea, crea alboroto, ¿verdad? O sea, parece que nos disturba. Pero ¿qué será que nos disturba aquí, verdad? Porque ¿qué es lo que está ofreciendo el Señor? ¿Qué es lo que está ofreciendo Jesucristo? Está ofreciendo en este caso, así concreto, de lo que yo estoy diciendo, porque todas son experiencias mías y nace a ver, te estoy llamando a la Pablo de Loicoa. Pablo, joven, me lleva, ojo, o predicación de cuera, o cualquier de cuera, va peñan de Yara. Propuesta de evangelio, la buena noticia hacia dónde tenemos que caminar, cómo tenemos que vivir, y enseguida luego parece que ya reaccionamos. Bueno, y eso, por ejemplo, yo decía con respecto a estas sectas y protestantes, pero me doy cuenta también que ese que es ateo, ya yo ya, entre comillas, bueno, no existe el ateísmo de por sí, sino que existen otros dioses, ¿entienden?
el dios dinero, el dios piquiboli, el dios pelota, el dios viroreí, el dios caña. Miándola de Dios. O sea, vos vas detrás de esos dioses, entre comillas, que son ídolos, ¿verdad? Bueno, pero interesante porque aquí se nos presentan algunos elementos, queridos amigos, cómo se reacciona. Apego la ave en este primer versículo nos está diciendo. Cuando se calmó el alboroto, nos hace recordar, queridos amigos, lo que nosotros ya hemos estudiado en el capítulo 19. Oye, calmala alboroto. Ape alboroto, pea oicoacuez, ape oña cuejina. Ese es el alboroto causado por la predicación de la buena noticia. Peñandeña, mombe, uno a peñandeña, enojina peñandeyara, ñe eru vive. A la gente, al pueblo, entre nosotros, siempre oimanta llevando falta y la yaguaca, ¿verdad? Entonces, si no, hay otra palabra un poco más fuerte, entonces falta y la güey corneta y no. Y entonces ahí reacciona, porque peana se gusta. El evangelio, la buena noticia, la fuerza de un Dios que nos libera y que nos, vamos a decirlo así, desencadena, ya se ve, que rompe toda cadena interior y espiritual, hace que uno se ponga, parece, contra las personas, o contra ese grupo, o contra esa propuesta de cambio. En los evangelios, Lucas y los otros sinópticos también nos presentan siempre, ¿se acuerdan? Me gusta muchísimo ese capítulo 5, por ejemplo, de Lucas mismo, ¿verdad? Porque que está Lucas Nijina. Y cuando él va narrando, él siempre te muestra cómo el sentimiento de Jesús siempre libera desde la raíz, por ejemplo. En el capítulo 5, decíamos, versículo 17, por ejemplo, Jesús estaba enseñando allí, se encontraban los fariseos y los doctores de la ley que habían venido de Judea a Jerusalén. El poder del Señor estaba con él para curar. Unos hombres trajeron una camilla. Bueno, y todo esto después reacciona. Diga tuyo y sabe de yara la olla pomonaba las cosas. Diga tuyo tío. Sucedió mientras Jesús estaba a la orilla del lago de Genesaret, la multitud se agolpaba, ¿verdad? Entonces siempre me mandan algunos los ñemoya. Por ejemplo, la multitud. Hoy los exámenes, hoy los mañana, ayer, parece que no se quiere meter, ¿verdad? Dentro, no se quiere meter absolutamente dentro de eso que nosotros entendemos que es una liberación total, ¿verdad? Una liberación del hombre, de la persona como tal. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos hermanos y hermanas, nuestra reflexión de hoy es sobre la caridad, tercera virtud teologal. Es decir, la fe, la esperanza y la caridad son virtudes teologales. Y con esto completamos nuestra catequesis sobre las virtudes. La caridad proviene de Dios, nos encamina hacia Él. La caridad nos permite amarlo, llegar a ser sus amigos, a la vez que nos capacita para amar al prójimo como Dios lo ama. La caridad de Cristo, como nos recuerda en la bienaventuranza, nos apremia a ocuparnos de los hermanos más pequeños, más relegados. Se trata de un amor concreto, de un amor intrépido, que abraza incluso lo que no es amable. Un amor que perdona, olvida, bendice y se entrega sin medida. Esta virtud es la puerta estrecha que nos permitirá llegar al cielo. Será el único criterio del juicio, pues al atardecer de nuestra vida seremos examinados en el amor. Como lo sabemos, al final solo permanecerá la caridad. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Señor que aumente nuestra caridad y nos conceda un corazón abierto, un corazón generoso, para no ser indiferentes ante las necesidades de los demás. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Dominus Vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén. Queridos amigos, les invito para la celebración eucarística en nuestra comunidad. Ñande Yarañe les acompaña y les esperamos a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, querida familia de Televid. Bienvenido de nuevo, ¿no? Ayer dije que nos veíamos en una semana, pero no es en una semana, ya nos vemos en unas cuantas horitas. Venimos hablando, ¿no?, de los dones del Espíritu Santo. Y hoy hay un don hermosísimo que me gustaría que reflexionáramos juntos, el don de la fortaleza. Es una fortaleza especial para realizar todo lo que Dios quiere de ti y para resistir con paciencia y con valor las contrariedades de la vida. ¿Qué definición tan bella nos da el Catecismo sobre el don de la fortaleza? La fortaleza, que es la que nos da la gracia de poder enfrentar, como decía al final, las contrariedades de la vida. Porque tú y yo en nuestra vida ya nos hemos planeado algo, no sé si les ha pasado. Yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, yo voy a hacer este préstamo, yo quiero construir esto. Y nos metemos en una serie de cosas. Y cuando nos metemos en toda esa serie de cosas, tenemos que pedirle al Señor fortaleza, porque la fortaleza es la que nos ayuda a enfrentar las dificultades que se nos puedan crear. Fortaleza no significa que vamos a ser rudos, porque nosotros pensamos que fortaleza es ser rudo, fortaleza es faltarle al respeto. Fortaleza es pedirle al Señor que en medio de la situación en la que tú estás, que hemos venido hablando mucho de eso, en medio de la situación con tus hijos, o probablemente tú hoy estás en medio de una enfermedad, o probablemente hoy te han dado una mala noticia. Nadie quiere las malas noticias.
¿Saben una cosa? Nosotros hemos sido preparados para el triunfo. ¿Ustedes no se han dado cuenta? Ustedes siempre, los papás nos preparan para el triunfo. Yo me acuerdo de mi mamá, usted tiene que ser grande, usted tiene que salir adelante. ¿Cuántas veces tú le dices eso a tus hijos? Usted tiene que ser el mejor, usted no se puede quedar atrás, dale, dale. Entonces nos preparan. Pero cuando llegan las contrariedades de la vida, cuando llegan los momentos difíciles, cuando llegan aquellas circunstancias que nos ponen a prueba, ahí es donde necesitamos la fortaleza. Pero no la fortaleza humana, porque también nosotros pensamos que la fortaleza es el gimnasio. Ir al gimnasio y sacar mucho músculo, ¿no? Y sentirnos, pues no es esa fortaleza, no es esa fortaleza física. Es la fortaleza espiritual. Y la fortaleza espiritual solo la logramos cuando estamos cerca de Dios. ¿A ustedes no les ha pasado que a veces cuando uno está como alejadito de Dios, llega cualquier dificultad y nos tumba al piso? Llega cualquier dificultad y nuestra vida pierde sentido. Pero cuando estamos cerca a Dios, cuando hacemos su voluntad, porque nosotros pensamos que hacer la voluntad de Dios es fácil. No, la voluntad de Dios es difícil. Porque es que hacer la voluntad de Dios es ir en contra de mis planes, a lo que yo te decía, a lo que yo quiero hacer. Y cuando Dios nos desarma toda mi propia voluntad y yo empiezo a hacer la voluntad de Dios, ahí es cuando cerca a Él puedo enfrentar las dificultades de la vida. Esas dificultades que vienen a diario. Las dificultades de poder hacerla, de que yo he pensado hacer una cosa, pero la cosa no me sale bien. Entonces ahí es cuando le pedimos al Señor. O fortaleza cuando tú estás en un trabajo y tienes un jefe muy difícil. Ahí es donde tú necesitas esa fortaleza. Esa fortaleza que es la que nos da la gracia de poder ver el rostro de Dios. Tanto les he dicho, si ustedes y yo pudiéramos ver el rostro de Dios en todo momento, en toda circunstancia y con cualquier persona, tendríamos paz, seríamos felices. Yo te invito a que le pidas al Señor fortaleza en medio de esta necesidad, dificultad que estés pasando. Yo te pido a ti, querido hermano o hermana, si nos estás viendo, ¿no? Muchas veces nos ven en los hospitales o nos ven en la sala de espera de los hospitales o porque te van a hacer un examen o algo, que le pidas en este momento al Señor fortaleza. Señor, dame la fortaleza para poder salir de esta situación en la que estoy. Señor, dame la fortaleza para poder enfrentar cualquier dificultad que esté pasando. Señor, dame fortaleza para poder sostener a mi familia, a mis hijos y a aquellos que me rodean. Pídele al Señor, donde tú estés en este momento, cierra tus ojos, pero si estás conduciendo, no cierra los ojos. Pero si tú estás en este momento viéndonos y estás sentado en una sala de espera, estás en un hospital o estás en una cama, cierra los ojos y pídele al Señor, Señor, dame la fortaleza para salir adelante. Dame la fortaleza para poder cambiar esta situación. Dame la fortaleza para poder ver tu rostro. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Y ahora sí, nos vemos mañana con la ayuda de Dios y que Dios y María me los acompañe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos en la fe, les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia. Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay, Ñande Yara Ñe. Cada día tocamos corazones, brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos podemos llegar a más vidas necesitadas. Unámonos más a este propósito, fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros, colaborando con el primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe, marcaremos la diferencia. Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar indulgencias. Actuemos ahora. Llámenos al... Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar.
Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este hermoso capítulo 20. Estamos iniciando el capítulo 20, Hechos de los Apóstoles. Nos interesa subrayar siempre, saber lo que quiere el agiógrafo, es decir, que está escribiendo la palabra de Dios, nos está comunicando el pensamiento, sobre todo de una comunidad que reflexiona, que tiene la experiencia de Dios, mira su contexto histórico y entonces ahora comienza a decir, bueno, ¿cómo tenemos que vivir? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y así, cuando se calmó, dice el alboroto, Pablo mandó llamar a los discípulos, los exhortó y despidiéndose se dirigió a Macedonia. Insistimos mucho en esa primera parte y decíamos cuál es el problema que existe, el hecho del alboroto que produce la predicación y la buena noticia de Jesús. A ver, no faltamos en nunca la llevo a carrera. A ver, siempre únicamente alguno que no acepta. Estamos en duda y gusto, ahí sé por una parte, pero nos entristece también por otra parte. Me tengo que ahí justamente, dice, se cuál es y va y la ñande yañe, el domingo, güey. A la semana no enduce y tío, entonces, lo que y veo con allá, ni momo buri más y homo que vamos a preparar otro que porque se hace. Hoy votamos, huela, tele, votamos en BWE o lo que sea. Pero veis que sea muy tío ni muy a o hindú y la hereja y pero muy entonces así. Bueno, son situaciones, ¿verdad? Entonces, se dan cuenta, queridos hermanos, que cuando la prédica, el evangelio de Jesús, va directamente, porque el evangelio de Jesús no tiene recovecos ni vueltas para dar. El evangelio de Jesús es directo. La verdad es la verdad. La verdad les hará libres. Entonces, ustedes entendieron. Jesús nos presenta bien, ¿verdad? El sí es sí y el no es no. Pablo mismo también dice, y aquí nos encontramos justamente con Pablo, cuando yo me fui a ustedes, ¿verdad? Lo que le dije sí fue siempre sí, hey Pablo. Y lo que le dije no siempre fue no. Es interesante este hombre, ¿verdad? Y yo pienso que primero por su formación, una formación bastante exigente. Recuerden que Pablo es de la escuela de Gamaliel. Entonces hoy cuando poner la Torah, hoy cuando poner el Antiguo Testamento, hoy cuando poner o leer, por ejemplo, también obvio ya cristiano fuera y bueno, aquí está la realización y la planificación de la Torah, la planificación y la realización de lo que Dios había prometido a su pueblo. Y entonces desde ahí comenzamos a mirar y procuramos entender qué había sucedido. Y ahora sí llegamos a lo esencial y lo fundamental para descubrir entonces que verdaderamente Pablo se dejó tocar por la fuerza del Espíritu. Operar con las la entender o esa a oñe ponando y yo peo hoy. Va, y peo con al cristiano fuera. Eso es lo que pasa con él, ¿verdad? Y desde ahí él comienza a predicar. Y él mismo, como él conoce muy bien el Antiguo Testamento, y ahora lo va aplicando, lo va leyendo, porque la Biblia se lee dentro de la misma Biblia. Es la realización de qué cosas del Antiguo Testamento. Y entonces, como en Jesús se realiza, él comienza a predicar y dice, oye, Eva peñan de Yara, iba peñan de Yara, hoy peñan de Ave, hoy coman esto. Así es que, queridos amigos, nos dice, la realización y la planificación del Señor ya está realizada. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento.
Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Mi novia se embarazó, la sociedad me presiona, tengo que casarme. No, eso no es el matrimonio. El matrimonio es un camino donde tenemos que encontrar nuestra propia felicidad, es una vocación y es sobre todo en este llamado de la vocación para que seamos felices, pero no porque yo soy feliz y es la solución a mis problemas porque estás a mi lado, sino que es justamente lo que yo comparto ahora contigo, es un apostolado, es una vida nuestra donde nos sentimos realizados, pero eso significa entonces todo un camino de preparación. ¿Quién soy yo? ¿Cómo me siento yo? He madurado y entonces me entrego totalmente para que seamos felices. Esto es el camino del matrimonio, para que nos cuidemos, para que nos amemos y para que seamos felices. Recuperar el matrimonio no es fácil ciertamente, pero tenemos que apuntar a aquello que nos ha unido, aquello que primero nos enamoró de la otra persona. Yo me enamoré y te quiero verdaderamente por estas cualidades, por estas riquezas. ¿Qué comenzábamos a hacer? Salir juntos, íbamos al cine, íbamos a cenar juntos, íbamos con la bicicleta, a un paseo, a correr juntos, a caminar. Hay tantas cosas lindas, pero recordemos que el orgullo tiene que caer, es la única manera. Si nos mantenemos siempre ahí férreos, como que uno tiene que estar luchando y ganando uno contra el otro, no podremos hacer nada. Recuperar el matrimonio, recuperar ese amor, eso que nos unió y que nos llamó a estar juntos. Pero recuerden que también la base de este amor solamente lo encontramos si lo entendemos desde alguien que está arriba, Dios, que hace surgir e hizo surgir el amor entre ustedes. El camino de la felicidad para nuestro matrimonio y mantenernos siempre en esa unidad, en ese amor que nos unió desde el primer momento. Primero, estar siempre juntos, acompañarse, saber discutir también respetuosamente, saber agradecer por las cosas que uno recibe del otro, dejarse influenciar por el otro, porque es justamente tu pareja. Estos son uno de los elementos y características que nos van a ayudar a recuperar nuestro matrimonio. Sobre todo les digo una cosa muy importante, estar juntos, salir juntos, ir al cine juntos, almorzar juntos. Esto nos va a unir y esto nos mantendrá siempre en nuestro matrimonio felices. Soy el Padre Víctor, nos vemos en las redes sociales. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Qué maravilloso, cuánto nos ha amado Dios al enviarnos a su Hijo para nuestra salvación. En la cruz su vida dio y con su gracia nos bendijo. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz nos has redimido. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz nos has redimido. Qué maravilloso don, cuánto nos ha amado Dios, que en su Hijo somos
ofrece gracia y paz. Dios hace todo nuevo y bueno. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz nos has redimido. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz nos has redimido. En la cruz todo bien derramó. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz nos has redimido. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz nos has redimido. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, del 1 al 6, nos habla sobre la salida, ¿verdad?, de Éfeso rumbo a Macedonia. Pablo que se despide de los que estaban con él en ese lugar, en Éfeso. En fin, situaciones no tan fáciles, sobre todo la primera partecita. Ya hemos hablado en el versículo 19, cómo estos orfebres también se ponen en contra, hay un tumulto. Pablo oye salva llega, pero en esta oportunidad oye salva porque viene este magistrado que toma cartas en el asunto. Y él después pregunta y dice, pero ¿cuál es el problema? Este tipo viene, Areópago, estamos dentro de la cultura griega, está el teatro, aquí le dice, pero el Areópago era el lugar justamente como en el mercado, de Yupía y Catureñe, la industria de tú, a la bebida. Pero el asunto es que había sido los mitad hindú y muchos entienden, y muchos comprenden, y muchos entienden el discurso de Pablo. Además, como decimos nosotros siempre, Pablo está hablando también con la fuerza del Espíritu, ¿verdad? Con la fuerza del Espíritu del Señor. Él no está hablando y no está haciendo un discurso humano. Ahí entonces vos a poner una peja oñandúa, peja peje coe peo yo huerecoajina. Y entonces por eso está transmitiendo. Y así transmitiendo hace que la gente enseguida se entusiasme. Apenas tenían entusiasmado con entonces enseguida hoy, oye, bueno, la cambia, lleva. Apenas lo y coa cuejine. La pisa cuerda, oye, punuma, o cambia y cuay, oye, punuma, ecoe, pajuma y cuay. Y entonces los otros que están en torno a eso. En ese caso fue un orfebre, era Demetrio. Vendo usted y te dice, porque ahí se le negocio económico con respecto al aspecto religioso. Cuando eso nosotros hablamos mucho, ¿verdad? Del aspecto también monetario, porque una vez con la gente, upeala o mañana, upeala y la hoja, hablando de poner donde viene las de negocio, las de diezmo, que pega, que amo, entonces va ella por la, esa yicota, andiga tu moai. Entonces hay que luchar contra eso, apealo ya puede ir contra Pablo. Pero eso es lo anterior a este capítulo 20. Pero como comienza el versículo primero diciendo, cuando se calmó el alboroto, Pablo mandó llamar a los discípulos, los exhortó y despidiéndose se dirigió a Macedonia. Entonces, queridos amigos, aquí viene este segundo momento. Pablo mandó llamar a los discípulos.
va a Pablo con Ana o Enoica, llamó a los discípulos y habiéndoles exhortado y abrazándolos, ¿verdad?, se despidió. Entonces, nosotros tenemos que saber, primero les llama porque Peneniego ya llevan la Ingui a Pepe Gendú, son los discípulos que han escuchado a Jesús, o la propuesta de Jesús, o el evangelio de Jesús. Le escuchan a Pablo anunciar, pero le escuchan a Jesús en el sentido de que estas son propuestas del Señor. Peisha oñe cumpliba que peñan de yaras e imaba de a través del Antiguo Testamento. Pero recordémonos que aquí nos encontramos con muchas personas que son paganas, entonces es una nueva propuesta para ellos. Incluso cuando él estaba en Atenas, él fue mucho más, entonces, convincente y más, entre comillas, más fácil, porque él, viendo todos esos nichos que estaban ahí de sus dioses, encontró uno que decía que estaba vacío, de por ahí y llegaría al Dios desconocido. Aubeare a oña en carama. Aubei, pea me enda pe cuaya se amaba. Au pea se amon beuta me amaba. Oye, bueno, entonces todos quedan ahí boquiabiertos, preguntando, sabiendo. Y te dice el discurso ese del Areópago es muy interesante, porque ahí Pablo comienza a mirar varios elementos. Si ustedes quieren mirar y estudiar mejor, tape oye, ahí en los estudios anteriores que tuvimos sobre esa situación, ¿verdad?, por la que pasó Pablo con esta comunidad de Atenas. Pablo estuvo allí y predicó en el capítulo 17, en el versículo 16 comenzaba cuando Pablo llega a Atenas. Y su discurso va a ser desde el versículo 22. Entonces Pablo se puso en medio del Areópago y dijo: atenienses, veo que ustedes son de todo punto de vista un pueblo muy religioso, porque mientras recorría y observaba sus santuarios, encontré un altar en el que estaba escrito al Dios desconocido. Pues bien, yo vengo a proclamarles a ese que ustedes adoran sin conocer, el Dios, bueno, la historia de salvación. Entonces, estos queridos amigos les entusiasmó, ¿verdad? Entonces la gente dice, a la cuenta, oh, interesante la y ya lleva. Ya cuando va ella a mí, peaba la yandellaro esa casa para hacer un camino diferente, un camino de Dios, un camino que nos compromete a toda la comunidad. Volvemos enseguida con más yandellarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. El número 7 es una gran cosa en la Biblia. Sí, en el hebreo bíblico la palabra 7 está conectada con la idea de plenitud o totalidad. Y eso es algo que todos anhelamos, pero que a menudo no experimentamos. Más bien nos encontramos en un constante trabajar, luchando contra el caos sin un descanso real. Así es. Ten eso en cuenta ahora que vamos a Génesis 1 en la Biblia. Se inicia con oscuridad y desorden, pero entonces Dios habla para traer luz y orden de modo que la vida pueda florecer. Y esto pasa en el transcurso de 6 días. Cada día es demarcado con la frase, y fue la tarde y fue la mañana. Pero en el séptimo día pasa algo especial. Dios se detiene y descansa. Exacto. La creación es traída a su conclusión en el séptimo día. Y esa frase, y fue la tarde y fue la mañana, no aparece en el séptimo día. Es como un día sin final. En el séptimo día, la presencia de Dios llena su creación. La tierra provee para todas las criaturas de Dios, incluyendo los humanos, quienes son ordenados a reinar el mundo junto con Dios para siempre. Los reyes y reinas del séptimo día de descanso. Me gusta. Pero los humanos son engañados por un poder oscuro y sufren la pérdida de ese descanso.
Son exiliados al desierto y ahora deben trabajar como esclavos de la tierra. Hasta que mueran y regresen al polvo del que salieron. Pero Dios quiere restaurar la humanidad a ese descanso del séptimo día. Entonces, Él decide darle a la familia de Israel esa experiencia del máximo descanso, de modo que puedan compartirlo con otros. ¿Pero cómo? Ellos están en Egipto, siendo esclavos de un imperio opresor que los está moliendo hasta el polvo. Entonces, Dios confronta a Egipto y libera a los israelitas llevándolos a través de la oscuridad y el caos en el camino hacia la tierra prometida. Ahora, mientras están de camino, se encuentran en el desierto. Es fácil perderse, la vida es difícil, no han llegado a la tierra de descanso todavía. Pero mientras están de camino, Dios los invita en el desierto a empezar a vivir como si estuvieran en la tierra prometida. Pero, ¿cómo practicas el descanso futuro mientras estás en el desierto? Bueno, Dios les dice que cada séptimo día ellos deben dejar de trabajar, o en hebreo, que hagan sabbat, para poder descansar y disfrutar del mundo bueno de Dios. Entonces, toma un día completo para vivir como si el descanso máximo ya hubiese llegado. Sí, este es el sabbat, celebrado cada semana en el séptimo día. Pero hay más. El sábado es solo uno de los 7 festivales que Israel practicaba cada año, cada uno anticipando el descanso del séptimo día. Esos son muchos 7. Y hay más. Cada 7 años los israelitas debían liberar los esclavos, perdonar las deudas y dejar la tierra descansar por todo un año. Entonces, cada 7 veces 7 años, llegaba el más grande séptimo día de descanso, llamado el año del jubileo. Si alguno había perdido su tierra o había caído en deuda, todo sería perdonado y todo sería restaurado. Oh, o sea que el Sabbat, los festivales y el año del jubileo, todos apuntaban a la esperanza del futuro descanso. Cierto. Ahora, cuando los israelitas entraron en la tierra, ellos se olvidaron de su Dios y por eso perdieron su oportunidad de descanso en la tierra prometida. Allí son exiliados y esclavizados de nuevo por otra nación opresora y llevados de vuelta a un mundo de caos y de desorden. Pero los profetas de Israel dijeron que su exilio terminaría un día y que vendría el máximo jubileo de libertad y descanso. Pero las generaciones iban y venían y ellos todavía seguían esperando. Es en este punto oscuro de la trama que Jesús aparece y Él inicia su ministerio público un sábado, en un día de reposo. Sí, Él leyó en voz alta el rollo de Isaías diciendo que era tiempo de que todos los cautivos y los esclavos sean liberados porque este era el año favorable del Señor. ¿Y qué quiso Él decir por el año favorable del Señor? Él estaba hablando del máximo jubileo. Entonces Jesús estaba estableciendo que el descanso del séptimo día solo vendría a través de Él. Cierto. Él dijo que era Señor del día de reposo. Y Él confrontó el desorden y la oscuridad en todas sus formas, liberando al pueblo de la enfermedad, del pecado y aún de la muerte misma. Sin embargo, Jesús fue asesinado, así que aún su trabajo quedó incompleto. O al menos eso parecía. Pero nota que Jesús programó su muerte para que ocurriera al final de la semana. Su cuerpo descansó en la tumba durante el día de reposo y en el 8º día se levantó de entre los muertos. Espera. ¿El 8º día? O sea, el primer día de una nueva semana. Exactamente. La resurrección de Jesús fue como el primer día de una nueva creación donde la luz y la vida de Dios irrumpieron en la oscuridad. Así que, debido a la resurrección, tenemos esperanza en la promesa de Dios para un descanso futuro. Pero no estamos aún ahí. Es como si todavía estuviésemos en el desierto, experimentando luchas y dolor. Pero en la medida en que transitamos hacia el máximo séptimo día de descanso, Jesús nos invita a experimentar una prueba del verdadero descanso siguiéndolo a Él. O en sus propias palabras, venid a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. Muy temprano
sepulcro del Señor, pero la tumba vacía encontró. La angustia la consumió y llorando ella pensó que se habían llevado a su Señor. Y un ángel se apareció y a María le preguntó por qué buscaba al vivo entre los muertos. Y el ángel le explicó que el Señor resucitó y fue corriendo a los discípulos y les dijo: aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, aleluya, Cristo la muerte venció. Y Pedro se levantó y al sepulcro él corrió, pero solo lienzos encontró. Y a su casa él volvió y ahí mismo se preguntó por qué no entendía lo que pasó. No entendía que aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, aleluya, Cristo la muerte venció. Y Jesús se apareció a dos discípulos que iban discutiendo hacia Emaús. No lo reconocieron, les ardió el corazón cuando Jesús a ellos les habló. Y cuando al fin atardeció, le pidieron al Señor que se quedara en casa con ellos. Y cuando Jesús el pan partió, se les abrieron los ojos y ahí mismo lo reconocieron. Y ahí mismo él desapareció y dijeron: aleluya, aleluya. No ardía nuestro corazón. Aleluya, aleluya, Cristo en verdad resucitó. Este es el día que hizo el Señor, día de alegría y de gozo. Este es el día que resucitó, la muerte él derrotó. Este es el día que la noche murió y el amor todo venció. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, Cristo la muerte venció. Ya no tengo más temor, pues sé que vive mi Dios, glorioso Rey vencedor. La alegría del Señor vive en cada corazón, así que ahora dile al Señor: aleluya, aleluya, viva Cristo mi Rey. Aleluya, aleluya, por siempre te alabaré. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre
de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el capítulo 20 y decíamos que Pablo, ¿verdad?, reúne. Esto significa que hay una cercanía también, una cercanía grande. Acá tengo menes eran personas muy afables también entre ellos, porque miren que es un camino arduo, un camino que encontraban muchas dificultades. La pecha ñande, landa Jacob poneno en comunidad, entonces ya disgregata hoy. Hay unidos. Entonces Pablo encuentra esta situación y quiere demostrarle que él no me puedo ir sin demostrarles a ustedes un amor verdadero. Porque ustedes son mis compañeros en el seguimiento de Jesucristo. La secuela de Cristo es importante. Son compañeros de camino. Y entonces también él había pasado 2 años, que fueron 2 años fructíferos verdaderamente en estas comunidades en Éfeso. Pero ya era el tiempo de partir. Miren que entonces Pablo se queda aquí en esta comunidad 2 años a predicar. Y en estos 2 años ha dado mucho fruto. Y por eso nomás también que después, ¿por qué está diciendo ese platero Demetrio después que él estaba aglutinando? Porque no es que en un primer discurso de ya convertimos a todo el mundo, a todo el pueblo. No, aquí te indica 2 años. Y seguramente que esos 2 años hay que ver Pablo cómo habrá trabajado. Y no habrá hecho solamente yo que domingo, que a ver misa, a ver añeta, no. Aquí otra estructura, otra mentalidad, otras situaciones. Entonces Pablo, en la medida en que predicaba en el Areópago y la gente venía y le preguntaba, entonces Pablo eran formaciones mucho más individuales, formaciones mucho más personales. No eran grandes comunidades, pero después se iban uniendo y ahí sí se iban fortaleciendo. Es interesante cómo la gracia de Dios entonces va trabajando y va trabajando de acuerdo a esta metodología. Justamente cuando el Papa San Juan Pablo II hoy hablaba de la nueva evangelización, justamente él hablaba, una de las palabras era nuevo en su ardor, nuevo en su método también, Y esto es importante, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque la metodología, hoy puruco, la que después se vuelven discípulos. Mandó llamar a los discípulos, a estos que fueron creyendo, una metodología totalmente diferente de lo que nosotros hoy, ¿verdad?, tenemos para predicar. Ya tengo a la gente uñandea, lleva ñandea porque ya es una comunidad base, una comunidad grande, una comunidad de bautizados, pero que ciertamente tenemos que todavía seguir evangelizando, porque estaban en la ñande comunidad, ahí la lleva bautizada más, pero y viven como si fuesen ateos, ¿verdad? Como que no conocen a Jesucristo, como que no conocen el Evangelio del Señor. ¿Y por qué? Y porque esa es verdaderamente la realidad de un contexto histórico en la que nosotros vivimos. Así que ya pita sobeana, ya mañana, ya esa peana, en la yaguatana, ya munga cuaja, y se ¿entienden? En la fe, crecer en la fe, pero juntos. Pablo les demuestra amor. Pablo les llama y les dice, queridos discípulos, vengan aquí. Vamos a hablar. Tengo que despedirme.
2 años estuve con ustedes, ya que mañana era imbama, pero llegó a bye bye. De cierta manera les está diciendo, como comunidad, como discípulos, a evangelizar. O sea, ustedes desde ahora se van a considerar apóstoles. Muy bien, queridos amigos, les dejo la bendición del Señor y que les acompañe siempre. Y volvemos la próxima con más Ñandi Yarañe, Nuevo Testamento. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Con esto concluimos nuestro programa Ñandi Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.